tengo el gusto de estar en conexión telefónica con María Blanco. María, para los pocos que no las conozcan, es doctora en Ciencias Económicas Empresariales, es también profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad CEU San Pablo, columnista en Invertia el Español y activa tuitera. ¿Qué tal, María? Hola, muy buenos días. Todo muy bien por aquí. Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Encantada y muy agradecida a vosotros por contar conmigo. Bueno, aprovechando tu conocimiento de la historia de la economía, quisiera empezar preguntándote por otras crisis económicas en la historia, digamos. ¿Qué parecido encuentras a la crisis actual del coronavirus con otras crisis anteriores? ¿Le ves algún antecedente a pesar de que la crisis actual tiene características muy particulares? Efectivamente, como dices, la crisis actual, la crisis económica, si nos ceñimos, si puede ser al tema económico, tiene características muy particulares y eso hace que cuando se intenta comparar, en general en los medios todos hemos oído que parece que estamos como en una guerra y además al tratarse de un virus se presta al lenguaje militar, combatir el virus, ganar el virus, esta guerra la ganamos entre todos, hay que seguir combatiendo, ¿no? Sí. Y eso genera una falsa imagen de que es como si estuviéramos en una posguerra. Y he leído a varios economistas hablar de estas situaciones como cuando los años 40, y no es cierto. No es cierto por una razón que siempre alude a ello Daniel Lacalle, por ejemplo, y otros amigos economistas, y es que el talento empresarial, las fábricas físicamente, la gente, las infraestructuras están. Claro. No ha habido destrucción como en una guerra civil, afortunadamente. Claro. Es verdad que ha habido una parálisis absoluta de la actividad económica y eso es un drama, ¿no? Es un drama enorme y las pérdidas son similares a una enorme crisis, ¿no? Una crisis mayor que la del 2008 y por tanto probablemente mayor que la de 1929. Lo que sucede es que es muy difícil, no es muy difícil, es imposible determinar las consecuencias que va a tener una situación que está todavía en curso. Claro. Entonces, no sabemos la profundidad. Tú imagínate que podría de repente suceder antes del 2021 que aparece una vacuna que ha sido testada porque hay una verdadera guerra científica en diferentes países por sacar primero la vacuna, ¿no? Y bueno, pues imagina que sucede. Sí. Probablemente las consecuencias económicas serán mucho menores o muy diferentes a si no logramos que la vacuna sea viable, escalable, etcétera, etcétera, hasta el 2022. Claro. Porque las condiciones de la producción, sobre todo de las cadenas de valor en el comercio internacional, en la producción internacional, la globalización, que es fantástica porque nos va a permitir también salir con más fuerza, pero claro, cuando hay un problema también se globaliza y se paraliza el comercio internacional o se reduce, etcétera. Y eso hace que vivimos en un momento en el que, además de la destrucción, yo creo que la característica principal es la incertidumbre. Claro. La incertidumbre respecto a qué va a pasar económicamente, vamos a seguir en caída libre, en algún momento se va a ralentizar y eso depende de algo tan desconocido como el comportamiento del virus. El virus, de las diferentes cepas, de si hay rebrotes, de si no hay rebrotes, de si se contiene la difusión o no, etcétera, ¿no? Claro, ahora yo no compararía tampoco con nada, pero sí es una grandísima crisis. Claro, ahora tomando la realidad, bueno, sí que el golpe económico es terrible. Yo mirando la serie histórica del PIB, solo encontré, digamos, partiendo de la base de que este año habría una caída del PIB de, digamos, el 10%. Solo en el año 36, con el principio de la guerra, hubo una caída más importante, porque años antes realmente no encontré. Por eso coincido contigo que estamos frente a algo nuevo, algo distinto. Ahora, tomando el golpe económico, que es tremendo, ¿qué lecciones ves en la historia económica
que puedan ser útiles para enfrentar la recuperación de la economía? Fíjate que te iba a hacer un comentario que está relacionado con la pregunta que me haces. Efectivamente, el tema es que la caída previsible de este año es en torno al 10. Sí. Puede ser el 12, puede ser el 9. Ojalá se quede en el 10, ojalá. A mí me preocupa mucho más el 21. Claro. No me preocuparía tanto, y va a sonar a barbaridad, pero no me preocuparía tanto tener una caída del PIB del 13, del 15 incluso, en el 20, si en el 21 estamos preparados para remontar, para recuperar. Lo que me preocupa es un 9 o un 10 en el 20, un 8 en el 21, o sea, una caída del 8 en el 21, una caída del 5 en el 22. Claro. Eso es lo que realmente me aterra. Claro. El golpetazo nos lo vamos a llevar todos. Claro. Me preocupa sobre todo el 21. Y ahí quiero enlazar con la pregunta que me haces, que es muy interesante, porque una de las características de los seres humanos es que somos capaces de tropezar 2 millones de veces en la misma piedra. Y en temas económicos, bueno, de manera constante, permanentemente volvemos a hacer lo mismo. Creo que las lecciones que se pueden sacar es, por ejemplo, de la posguerra española, no caben nacionalismos económicos ni politización de la economía. Claro. Una de las frases que a mí se me han quedado más cuando estudias historia económica es Fuentes Quintana, justo en el momento de los pactos de la Moncloa y en plena transición, intentando sacar el país adelante con la crisis del petróleo del 73, más las consecuencias de levantar la situación de dictadura económica también, a pesar del plan del 59, pero todavía había muchas restricciones. Entonces, como que se hizo bola, por decirlo de alguna manera. Claro. Y Fuentes Quintana dijo, no es la política, es la economía. Claro. Es la economía, estúpidos, ¿no? Entonces, es fundamental que nos demos cuenta de que no se deben politizar las medidas económicas que se tomen. Es opuesto a lo que se está haciendo y lo que vemos en el Congreso. No caben nacionalismos políticos. Hay que abrir la economía y, sobre todo, no nacionalizar empresas estratégicas y dejar que la iniciativa privada, quitarle piedras a la iniciativa privada para permitir que haya actividad económica y que el Estado, que el Gobierno se ocupe de lo realmente importante, que es, aparte de las medidas sanitarias, de proveer de lo que necesiten a nuestros sanitarios, test, etcétera, ayudar a quienes lo están pasando mal, a los afectados por los ERTE, a los desempleados, etcétera. Claro, porque no meterse en terrenos, porque es lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo es justamente que desde el principio de la pandemia, el primer crack que sufrimos con todos los ERTE de sopetón, se dedican miles de euros, cientos de miles de euros, a prensa, a apoyo de televisiones. Correcto. Y además que no tienen nada que ver con el tejido económico. Claro. Con el tejido económico. Se ha ayudado a los ERTE, etcétera. Bueno, están esperando todavía a recibir el dinero. Se está prometiendo una renta mínima universal. Si no han pagado los ERTE, podemos esperar que paguen esa renta mínima. Claro. Entonces, lo que asusta es que se pongan piedras en el camino de las empresas y de la iniciativa privada, que al final es el tejido económico y lo que va a permitir que haya consumo, etcétera, y mientras se divierten los fondos hacia lugares que son más terreno político que otra cosa, ¿no? Claro, porque justamente a mí la impresión que me da, y era la siguiente pregunta que te quería hacer, es que el pensamiento económico de los políticos, de la dirigencia en general, política, sindical, empresarial, es como que está estancado, porque lo único que cuando uno escucha opiniones sobre qué hacer para reactivar la economía, la única idea es ayudas, subsidios, gasto público, en definitiva. ¿Tú ves también ese estancamiento en el pensamiento económico general, digamos? Sí, incluso hay muchos empresarios a los que se les tacha de liberales y tal, porque en realidad son partidarios del libre comercio
pero también de las subvenciones a las empresas, ¿no? Por supuesto, a sus empresas, que no define para nada el pensamiento liberal, sino que más bien define pues lo que la socialdemocracia de gente como Michel Chevalier, etcétera, proclamaban, que era un Estado fuerte, mercado libre para que haya mucho crecimiento económico y que el Estado sea más fuerte, o sea, poder recaudar más, ¿no? Claro. Que es opuesto al liberalismo. Pero fíjate que en el caso de España se han juntado el hambre con las ganas de comer. Sí. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento keynesiano, sobre todo la interpretación que se hace del pensamiento keynesiano, cuadra perfectamente con el ADN del español, que está mirando a las alturas, esperando que baje el auxilio del poder político, ¿no? O sea, ahí somos bastante medievales y esperamos que nuestro señor nos ayude a cualquier cosa, ¿no? Que el señor del castillo decida, dirima temas judiciales y haga de todo, ¿no? Nos ayude, nos dé una paguita y nos solucione la vida. De manera que, a diferencia de lo que pasa en otros países donde hay más asertividad en la población, asertividad económica, ¿no? Y el hábito social del ahorro y la inversión, por ejemplo, en la Inglaterra del 18, del 19, claro, era una constante. Nosotros no, nosotros somos consumidores, somos gastadores, no somos inversores, no tenemos esa costumbre social. Ahora sí hay una generación con mucha preocupación por la inversión y eso es muy bueno, y yo animo a toda la gente que hay un montón de recursos para aprender finanzas personales, sí, cómo invertir tus ahorros, etcétera. De nosotros es algo nuevo para nosotros, y ahí el keynesianismo, la interpretación que se hace del keynesianismo es que el Estado tiene que ayudar al consumo, tiene que incentivar a la demanda. Claro. La gente piensa, a mí, efectivamente, o sea, me están hablando de mí, me están diciendo que el gobierno, que no ayuda a los empresarios, que son los ricos y son malos, porque todo el mundo sabe que no hay rico bueno, ¿sabes? Los pobres, en cambio, o los pobres sobre todo como yo, ¿no? Yo soy el bueno, siempre. Claro. Entonces, a los ricos que les cobran impuestos, que son los empresarios, que se fastidien los empresarios, y que me ayuden a mí, que soy el consumidor y que soy el que de verdad merezco la subvención, sin darse cuenta de que los empresarios, especialmente en este país, que somos país de microempresarios y de pequeños y medianos empresarios, son los que generan el empleo que tú tienes, ¿no? Claro. Al final. Claro. Ahora, para terminar, leí tu último artículo en Invertia, el español, en el que hablas del mecanismo europeo de estabilidad, y me hiciste acordar a algo que me pasó a mí hace muchos años cuando vivía en Argentina. Yo era chico y siempre escuchaba que los medios de comunicación se hablaba mal del Fondo Monetario Internacional, hasta que empecé a estudiar economía y leer los informes del Fondo Monetario Internacional por mí mismo, y entonces llegué a la conclusión, pero si el fondo dice lo que hay que hacer, justamente dice lo que es bueno. Entonces, tu artículo me hizo acordar, porque vienes a decir más o menos lo mismo, que al final el mecanismo europeo de estabilidad, cuando da un préstamo con condiciones, esas condiciones son precisamente las reformas que necesita nuestra economía y que los gobiernos se niegan a hacer. Bueno, yo no compararía el Fondo Monetario Internacional con el mecanismo de estabilidad europeo, porque en probadas ocasiones a lo largo de la historia el Fondo Monetario se ha manifestado como bastante inútil y manipulado por determinados sectores políticos. Es decir, bueno, es verdad, porque incluso donde ha cometido uno de sus mayores errores históricos el Fondo Monetario fue precisamente en Argentina, cuando dejó caer el plan de convertibilidad, pero bueno. Exacto, sí. Pero yendo a lo que me preguntas realmente, el tema es que, primero, el mecanismo de estabilidad responde a un tratado que firmamos, claro, que firmamos voluntariamente y que se centra en la estabilidad del euro, porque somos todos conscientes, y se parece que se nos ha olvidado el peligro de tener una moneda inestable. O sea, deberíamos mirar un poco más qué pasa en Latinoamérica o en la India, exacto, por ejemplo, donde hay monedas muy inestables. El sufrimiento del consumidor y de los empresarios y de la vida económica debido a una moneda inestable se nos ha olvidado. Claro. Pero efectivamente el tratado que dio lugar a este mecanismo en plena crisis del 2008, sí, lo que establece es que todos nos comprometemos
a tomar medidas para que nuestro euro, que es nuestra tabla de salvación, una moneda estable, tú fíjate, tú dile a cualquier argentino, a cualquier, venezolano ni te quiero contar, sí, que para nosotros una inflación del 4% es terrible. Aunque se ríen, claro, ¿no? Entonces, y sin embargo ya tenemos esta especie de higiene monetaria, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es a base de cumplir con los pactos, ¿no? Entonces, no es que vienen con los recortes, no. Vienen diciéndonos, después de estudiar nuestra situación, cuáles son los puntos negros que hacen que nuestra economía esté en una situación tan mala. Es decir, cuáles son los problemas estructurales de fondo que hacen que nuestra economía reciba un golpe que están recibiendo todos, pero que lo reciba de la peor manera posible, ¿no? Porque todos los países sufrieron la crisis del 2008 y todos los países están sufriendo una pandemia, pero el caldo de cultivo es diferente en unos que en otros. Claro, exactamente. Entonces, si un país se ve en una situación de inestabilidad tal que tiene que recurrir a este mecanismo, te dicen, bueno, nosotros te vamos a dar dinero para que soluciones lo gordo, para que tapes el agujero, no para que tomes medidas de maquillaje y ganes las elecciones. Claro. Que es lo que quieren, ¿no? Claro, claro. Entonces, la condicionalidad en realidad lo que hace es explicarte cuál es el mal de fondo y qué tienes que hacer para solucionarlo. Claro, perfecto. Sí, como que en definitiva hay que mirarlo con buenos ojos porque es la oportunidad de que se hagan las reformas que se están demorando. Perfecto. Así que bueno, María, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo por estos minutos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti. Aquí estoy a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.